¿Ok? Vamos ahora a, no sé si se acuerdan del tema este que ya les di hace mucho tiempo, pero vamos ahora a hacerlo de otro modo. Todo comienza con una pregunta, porque esta pregunta usted también pueden hacerla a alguien. Y esto es porque ustedes saben que hay pues muchas dudas en los católicos, sembradas por los que no son católicos. Hay muchas dudas, yo no sé, pero yo los he visto, yo he visto que la gente tiene un montón de dudas, porque los que no son católicos han sembrado dudas. Y, o sea que donde quiera que voy siempre veo eso, noto eso cuando les hablo, ¿no? De que han sembrado dudas en todas partes, o sea que una vez también que fui con Chavo a su casa también, ahí me fijé como la persona que invitaron también estaba por ningún lado, ¿no? Y también a otros que estaban ahí también, pues hay dudas, entonces tienen que aclarar eso bien claro, que quede bien establecido, para que no haya dudas, se vayan despejando esas dudas. Esto es obra del enemigo, como tú decías, ¿verdad? Cuando comenzaste la oración, el enemigo anda trabajando duro trabajando. Entonces siembran dudas. Cuando yo estoy aquí dando clases a los que se van a bautizar, también les pregunto cosas, y también parientes que ya no son católicos, o sea, ¿por qué? Porque las diferentes sectas están hablando y se llevan a la gente para una o para otra secta. Así, huye un montón. Así que, pues, como el católico no se prepara, pues el primero que llegue se lo lleva. Así. Entonces esto es importante aprenderlo. La pregunta es esta, y es tarea también. Es así. ¿Le agrada a Dios que haya imágenes en el templo? Y eso ustedes también tienen que decirlo. ¿Le agrada a Dios que haya imágenes en el templo? Sí. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es sí, sí le agrada. Ahora la siguiente cosa es, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Que sí. O sea, no es que diga, sino que vemos que en el templo hay imágenes y no hay problema. Éxodo 39, ¿no? No, es en el templo que hizo Salomón. Salomón hizo un templo para Dios, el único templo que había en todo el mundo dedicado al Dios verdadero. ¿Okay? El único templo que había. Reyes 6:23. Ahí está, y ahí ve uno que sí le agrada a Dios que haya imágenes en el templo. Vamos a ver esa parte. Y les repito, esto es para que ustedes lo enseñen más adelante. Si no lo enseñan más adelante, entonces como que no sirve lo que yo les estoy enseñando. ¿Una de Reyes qué dijiste? 1 Reyes 6:23. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de oliva, cada uno de altura de 10 codos. Ajá. Ok. Ahí dice que hizo 2 querubines, ¿verdad? Ok. Hizo 2 querubines. ¿Qué son los querubines? Son imágenes. Imágenes de ángeles, ¿verdad? Ok. ¿Dónde las puso? En el lugar más santo del templo. Ahí las puso, en el lugar más santo del templo. Puso esos querubines que estaban hechos de madera, como dice más adelante, y luego lo bañaron de oro. Parece que por ahí dice así. Bueno,
Entonces, ahora vamos a ver si eso que hizo el rey Salomón, vamos a ver si le agradó a Dios o no le agradó eso. Ahorita lo vamos a comprobar con Primera de Reyes 8:10. 8:10. Ajá. Ahí adelantito. Estabas en el capítulo 6, pásate hasta el capítulo 8. Cuando los sacerdotes salían del santo, la nube ocupó la casa de Yahvé. Los sacerdotes no pudieron continuar su servicio litúrgico debido a la nube, porque la gloria de Yahvé ocupaba toda la casa de Yahvé. Ahí está, le bajó la presencia de Dios en forma de nube y ocupó todo el templo. Y ahí nos dice que haya dicho Dios, quiten esas imágenes de ahí, sino que bajó la presencia de Dios. Entonces, si baja la presencia de Dios sobre el templo donde estaban esas imágenes gigantes, quiere decir que no hay problema en tener imágenes en los templos. Pero si ustedes le preguntan a una persona que no es católica, 100% seguro que van a decir que no le agrada, porque yo lo he hecho. Pero como ustedes ya saben bien dónde está la cita bíblica, se les dice que no, que está mal, que no es cierto, que se le comprueba con esas partes de la Biblia que no hay problema en tener imágenes en el templo. Pero fíjense una cosa, que es importante esto, porque miren, la mayoría de los que no son católicos, que se hicieron protestantes, se hicieron porque esa parte de la Biblia, ahora la vamos a ver, de Éxodo 24, dice allí, no te harás imagen alguna. Entonces, muchos católicos se han cambiado nada más por esa partecita que dice así la Biblia. ¿Por qué? Porque va una persona que no es católica a tu casa o lo que sea, pariente o no pariente, lo que sea, y te saca esa parte de la Biblia y te dice, ustedes tienen imágenes, y la Biblia dice que Dios prohíbe que tengamos imágenes imágenes en la casa y en cualquier lugar. No debemos tener imágenes, y te presentan Éxodo 24. Y entonces, como tú no sabes, como las personas no saben, sí, pero pues se quedan pensando, ¿no? Y es tan así que los convencen que tiran las imágenes, las queman o las destruyen. Ya sea la imagen de la Virgen, una estatua o una pintura, así, las tiran. Así es. Pero lo que prohíbe son ídolos. Así las es. Imágenes. Entonces, eso es lo que tienen que decir, pero como esa cita bíblica va a decir imagen, hay que explicarles eso. Vamos a ver Éxodo 24. Tenemos que explicar eso, de qué se trata ahí, porque ahí es el lugar donde confunden a los católicos. Con Éxodo 24, esa parte de la Biblia es la que usan astutamente para engañar a la gente, engañar a los católicos. El problema está en que los que no son católicos, para ellos es lo mismo imagen que ídolo. Y ese es el problema. Solamente en Éxodo 24 habla sobre eso de imagen. Pero ahí está la explicación en Éxodo 23 y en Éxodo 25, que se trata de ídolos. Claro, está que cuando se va a hacer un ídolo, primero se hace una imagen. Mientras no se le diga que Dios a esa imagen, no hay problema. Mientras no se piense que esa imagen es Dios, no hay problema. Es una simple imagen. Como van a ver en otras citas bíblicas, por ejemplo, en
En el Salmo 115 también habla de ahí no habla ahí de imagen, habla de ídolo. Y en todas partes, casi en todas partes de la Biblia, excepto en Éxodo 24, habla sobre imagen. Pero pues ahí está la explicación. Entonces, siempre ellos cuando dicen, citan otras partes de la Biblia, no se fijan que dice ídolo. Porque confunden ahí, cuando dice ídolo, piensan que es imagen. Porque para ellos es lo mismo imagen que ídolo. Ese es el modo de engañar a la gente con esa parte de la Biblia, porque no ponen atención. Entonces se presta a esa parte de la Biblia para engañar a la gente, la de Éxodo 24. Así que, bueno, vamos a seguir escuchando el tema. Entonces nosotros debemos estar preparados para explicar eso. ¿Qué? Éxodo 24. ¿24? 20, versículo 4. Capítulo 20, versículo 4. No te harás estatua ni imagen alguna. Hasta ahí nada más. Arriba, en el cielo, abajo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses. Okay. Pero ya el último dice dioses. Pues sí. Pero fíjate que dijo al principio. ¿Qué dice? Al principio sí dice, no te harás estatuas ni imágenes. Hasta ahí. Ni imagen alguna. Con eso lo atacan a uno. Así es. Entonces hay que aclarar todo eso, ¿eh? Vamos a hacer la primera aclaración. Mira, fíjate. Dice, no te harás ni imagen alguna. Eso quiere decir ninguna. Ninguna. Y si dice ninguna, es que es ninguna. Entonces, no hay que hacer imagen de nada. Entonces, de nada. Vamos a aplicar eso ya a la persona que nos dice eso. Vamos a aplicarlo bien. Ok. Entonces, ahí dice que no hay que hacer imagen de ninguna clase. Porque te va a decir, no, pero son las del templo. Nada. No, así. Aquí dice ninguna. Ninguna. No es nada más del templo, no es nada más, no. Él dice, si es ninguna, es ninguna. Entonces usted que tiene retratos en su casa, quémelos porque es una imagen. Entonces ya te van a poner peros. No, pero es que es un retrato, sí, pero es una imagen. ¿Un retrato qué es? Una imagen. ¿Ok? Ok, ahora bien, fíjense bien esto. Esa interpretación de la Biblia es una equivocada interpretación, no es correcto eso. ¿Por qué? Porque todos tenemos imágenes. También ellos traen billetes en la bolsa con imágenes. También ellos tienen en sus templos a veces, ahí en sus revistas, también ponen imágenes. O sea que es una mala interpretación que hacen de la Biblia. No dice, da de cuenta, pues está como que no tiene sentido, ¿ah? Bueno, pues vamos a ver por qué razón dice así. Entonces dice, no te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo ni abajo de la tierra. Es decir, ¿se acuerdan qué hizo Salomón? Unos ángeles. ¿De dónde son los ángeles? De arriba del cielo. ¿Se acuerdan? Entonces sí se puede, sí podemos tener. Entonces, ¿por qué dice aquí que imagen alguna ni estatua? ¿Por qué? Porque esas son estatuas que tenía el templo de Salomón, gigantes. Eran unas estatuas grandes de ángeles. Entonces, ¿por qué razón dice Éxodo 24, no te harás imagen alguna? Ajá, ¿por qué razón? Vamos a ver. Vamos a seguirle leyendo. ¿Qué más dice? Desde el principio otra vez. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas de abajo de la tierra. Así es, ni del mar, ni de abajo de la tierra, ni de hombres, ni nada, ¿no?
Pero ya vimos que eso no es correcto porque tenemos imágenes de retratos y todo eso, así que eso no es correcto la interpretación. Y luego, ¿qué más dice? Vamos a ver. No te postres ante esos dioses. Ok, entonces ya aclaró una cosa. Aclara que son dioses. No dice que sean simples imágenes. Son dioses. Entonces, ¿por qué? Porque para poder hacer un dios falso, hacen primero una imagen. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo una persona hace, por decirlo así, una imagen del dios de los aztecas, Huitzilopochtli, ¿ok?, con el fin de decir que es Dios, pues eso es un ídolo. Es un ídolo, eso sí es un ídolo. O sea, entonces nosotros en los templos no tenemos ídolos, tenemos imágenes o estatuas de los santos, de la Virgen, de Jesús en la cruz, pero esos no son ídolos, son imágenes. Y una cabeza ya como disecada de por decir un toro, si nada más la tiene así, de adorno, como ídolo, ¿eh? No es problema, si está de adorno no es problema. El problema está que le digas que es Dios, ese es el problema. Sí. Entonces no hay problema que tenga esa, pero no, se ve feo. Porque ellos mismos, los mismos que no son católicos, también tienen en sus revistas imágenes. Entonces no. Pero ellos dicen, les voy a decir que dicen, que nosotros tenemos ídolos. Por ejemplo, allá está San Antonio, dice que es un ídolo. Allá está San Martín de Porres, dicen que es un ídolo. Y dicen que allá la Virgen María también es otro ídolo. Lo tienen bien metido en su cabeza porque los pastores les han inyectado eso, que son ídolos. Cuando un protestante no entra al templo porque dice no ahí hay ídolos, así dicen. La Virgen, la estatua de la Virgen dice que es un ídolo también. O sea que así tienen metido en su cabeza. Pero empezando por el diccionario nos dice que es un ídolo y que es una imagen. Ahí lo precisa exactamente. Entonces, como ellos les da lo mismo ídolo que imagen, es decir, para ellos es lo mismo, por eso se confunden. Por eso los pastores que los dirigen los engañan. ¿Sí? Y también a ellos los han engañado, es una cadenita de engaño. También los han engañado porque no saben distinguir qué es una imagen y qué es un ídolo. Necesita uno aclararles eso. A ver, vamos a ver. Primero dígame qué es un ídolo. Dígame qué es una imagen. Y no con lo que diga usted, de acuerdo con lo que dice el diccionario. La representación de algo o de alguien. Ajá. Así es. Imagen es una representación de algo. Así es. O de alguien. Mientras no se le diga que es Dios, no hay ningún problema. Por ejemplo, aquí, si nosotros le preguntamos a una persona, oiga, a San Martín de Porres que está ahí es Dios, ¿cómo va a decir que es Dios? Pues no, pero ellos, los protestantes, creen que es Dios, porque dicen que es un ídolo. San Antonio de Padua que está allá también, si le preguntamos a una persona, oiga, esta persona que está aquí es Dios, te va a decir, no, es la imagen de San Antonio de Padua. ¿Sí? Si nosotros le preguntamos a una persona, oiga, la imagen de Jesús crucificado es Dios. Sí, es Dios, pero es una imagen. No es que Dios esté ahí, porque eso se parte. Eso, ni modo que Dios se parta en pedazos, pues no. Una representación nomás. Una representación nada más, entonces no es así. Entonces nosotros no tenemos ídolos, tenemos imágenes. Eso es lo que tenemos. A veces nos grabó eso. Entonces, la pregunta es, ¿le agrada a Dios que haya imágenes en el templo? ¿Sí o no? Sí. La respuesta que dan los que no son católicos dicen que a Dios no le agrada.
Entonces le presentamos la cita bíblica de 1 Reyes 6:23, donde Salomón construyó el templo y le puso imágenes. Y después la otra parte de la Biblia de 1 Reyes 8:10, donde dice que la presencia de Dios bajó al templo y llenó el templo y no hubo ningún problema. Es decir, Dios está de acuerdo con eso. Así es. Lo que no está de acuerdo Dios es que tengamos dioses falsos. O sea, Huitzilopochtli, por ejemplo, o dioses de los egipcios, que tenían un montón de dioses, ellos. Eso es lo que prohíbe Dios. Que uno podía tener eso en una casa, pero como adorno. Si no piensa que es Dios, no hay problema. Lo malo está que la persona diga, voy a comprar eso porque es el Dios de los egipcios y yo quiero tenerlo en mi casa. Eso sí ya no está bien. O el Buda. O el Buda también. Sí, o el Buda, pero el Buda no es Dios. O sea, eso ya se sabe, es un hombre que vivió en tal parte, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, esto tiene uno que aclarar con las personas católicas que andan pensando cosas raras, ¿ok? Yo fui una vez a una casa de una catequista, fíjense bien, y le dije yo, oiga, y le dije así, oiga, qué bonita está la imagen de la Virgen. Sí, ahí está la imagen, está muy bonita, dice. Aunque la Biblia prohíbe tenerlas, dice. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo es posible si es catequista? Dice, no, es que en la Biblia lo prohíbe tenerlas, dice, pero pues yo la tengo aquí. O sea, pues estaba mal, pues, o sea, no. Ahora, si eso enseña a los niños, oye, pues, o sea que, ¿hasta dónde llega todo eso? ¿Se fijan? ¿Hasta dónde llega la ignorancia, no? Y luego catequista. Pues, no, o sea que, ¿hasta dónde ha llegado la invasión de esas ideas, no? Y es que es una intención maliciosa de los protestantes, ¿verdad? Del que hizo primero eso. Los demás están engañados. Pero bueno, también yo pienso que muchas de las veces, porque le dicen los protestantes eso, y por qué no pregunta, por qué no busca a una persona que sabe, porque para que le pueda explicar. Generalmente no hacen eso. ¿Verdad? Generalmente no hacen eso. No. Y a veces si lo hacen, nadie les da respuesta, porque si vienen con un católico que no está formado, pues no va a saber qué contestarle. Y eso ha pasado, así es. Entonces, tiene uno que estudiar bien para uno ser luz del mundo para las demás personas. Es lo que les digo yo, pregúntenselo a un católico y verán que no tienen la respuesta. Cualquier persona, pregúntele, ¿en qué parte de la Biblia dice que no hay problema en tener imágenes en el templo? No van a saber. Porque el Éxodo 24 dice no te hagas imagen, ¿no? También a veces dicen cuando dicen eso los protestantes, a los católicos les dicen, no debe tener usted imágenes en el templo. No, a mí me enseñaron así y así yo voy a seguir. Pues no se sabe dar la respuesta. Porque no sabe nada. Y entonces, ¿qué dice el que no es católico? No, también mal. Sí, pues sí. Se burlan. ¿No? Sí, así es. Entonces, ¿por qué? Pues porque no saben. Si ni leen la Biblia, es lo que dicen. Sí. Y a veces sí es cierto. Algunos dicen. Y a veces sí es cierto que muchos católicos no leen la Biblia. Sí es cierto, o sea, tienen tantos libros, pero pues ¿de qué les sirve si no los leen? Sí. Está la Biblia empolvada ahí, nunca la abren. Pues no, bueno. Entonces, pero nosotros tenemos que prepararnos para hablar de eso, para quitar esas ideas que hay en las personas. Y nos vamos a encontrar con sorpresas, así como yo me he encontrado, ¿no? Que cómo es que no saben distinguir aún. Bueno, entonces una cosa es una imagen y otra cosa es un ídolo, que no es lo mismo. Pero para poder hacer un ídolo, hacen una imagen. Así, por eso es que se confunden los que no son católicos
el que comenzó a decir eso, pues me engañó a toda la gente. ¿Por qué? Porque está de cierto modo esa parte de la Biblia que se presta para hacer eso. Ajá, se presta para hacer eso. Cuando no se estudia bien, eso sucede. Bueno, ahora les voy a hacer otra pregunta también. Ahora la otra pregunta es esta, porque también va junto con eso. ¿Se puede uno postrar ante una imagen, sí o no? Sí. Y la respuesta es sí. Sí. Pero dice la Biblia, dicen ellos, no es que no debe uno postrarse ante esas imágenes, dicen, no son imágenes, es donde no puede uno postrarse es ante un ídolo, y nosotros no nos postramos ante un ídolo. ¿Sí? No, pero es que la Biblia dice que no hay que postrarse ante nadie, que no hay que postrarse ante las imágenes. Ok, se lo vamos a comprobar con la Biblia, de que sí se puede uno postrarse ante las imágenes, y eso está en Josué 7:6, porque aquí se trata de comprobar con la Biblia, no que lo que yo diga, no, lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la que nos va a hablar si se puede o no se puede. Josué 7:6. Ese libro está después de Deuteronomio. Y una imagen es una representación de algo o de alguien. Y el diccionario dice eso: ídolo, Dios falso; imagen, representación de algo. Así es. Entonces, por eso. ¿Eso es lo que dice en el diccionario, que es un Dios falso? Ídolo, sí. Ídolo. Así es. Bueno, ahora, ¿qué dice Josué 7:6? Vamos a ver qué dice Josué 7:6. Entonces Josué rasgó su ropa y estuvo postrado con el rostro en tierra ante el arca de Yahvé. Hasta ahí. Dice que estuvo postrado y dice que todo el día, ¿verdad? Ante el arca de Yahvé. ¿Y qué era el arca de Yahvé? Un cajón y arriba del cajón estaban unos querubines. Entonces estaba postrado ante unas imágenes. ¿Qué estaba haciendo Josué allí si es que se prohíbe postrarse ante las imágenes? Pues no hay problema, o sea, se puede uno postrar ante las imágenes, no hay problema. Entonces, ¿por qué dicen ellos que no debe uno postrarse? Porque los han engañado. Por eso. Mientras uno no piense y crea que esa imagen es Dios, no hay ningún problema. Ellos dicen que adorar es postrarse. No es cierto. Adorar no es postrarse. ¿Ok? Eso no es adorar. También saben que dicen que adorar es prender velas. Sí, también. Pero miren una cosa, ¿no? Qué engaño tan grande, fíjense. Yo, por ejemplo, cuando dicen así, yo les digo, ok, entonces, prender velas es adorar, sí. ¿Estás seguro? Sí, bueno, muy bien. Entonces, cuando ustedes adoran a Dios, ¿prenden velas? Porque eso es adorar. No, entonces no están adorando a Dios. ¿Por qué? Porque no prenden velas. ¿Sí le captaron o no? Si adorar es prender velas, entonces ellos cuando adoren a Dios tienen que prender velas. Si no, no están adorando. ¿Y si hacen eso? No. ¿Cómo lo van a hacer? Ellos van a decir, no, nosotros no prendemos velas. Entonces no adoran. Los protestantes no te prenden velas. No, ni tienen. Pero entonces, ¿por qué dicen que adorar es prender velas? Si fuera adorar prender velas, ellos tendrían que prender velas. Bueno, entonces no tiene eso,
no razona bien eso, no está bien pensado. ¿Sabes qué otra cosa dicen? Que besar también es adorar. Porque ¿se acuerdan cuando pasan personas y besan al Cristo? Dicen, ese es adorar. Tampoco es adorar. ¿Cómo? Eso no es adorar tampoco. O sea, por ejemplo, si un papá besa a su hija, quiere decir que la está adorando. Pero no. Eso no está tampoco. Pero eso es puro engaño. Puro engaño, sí. Yo les estoy explicando eso para que sepan lo que dicen y saberlos decir lo que debe, lo que debe pensarse, cómo debe de hacerse, ¿sí? ¿Sí estás captando, chavo? Bueno, ahora les voy a hacer otra pregunta que podemos hacer también a ellos. ¿Puede Dios hacer un milagro con una imagen? Uno les puede preguntar eso. Y estoy seguro que van a decir que no. Pues yo les compruebo que sí, con la Biblia. Es Números 21:8. Vean qué pasó ahí. Números 21:8. Ahí donde estaban, Primera. Atrás de donde estaban. Por eso, Números capítulo 21. Versículo 8. 21. Versículo 8. Así es. Dice, y Yahvé le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste, el que haya sido mordido al verla sanará. A ver, ahí está. Y eso pasó. Los israelitas estaban muriéndose porque les picaban las víboras venenosas, porque desobedecieron a Dios y entonces les salieron esas plagas que mordían a la gente y se morían. Entonces fueron y le pidieron perdón a Dios. Y le dijeron a Moisés, a ver qué hacemos, dile a Dios qué hacen. Entonces Dios le dijo, haz una serpiente de bronce y el que la vea va a quedar sano. Pero ¿cuál fue la pregunta que dijiste? La pregunta es, ¿puede Dios hacer un milagro con una imagen? O con una estatua, lo que sea. ¿Puede decir sí o no? Le van a decir que no, pues se les comprueba que sí. Pues claro que Dios puede hacerlo. Pues sí, el poder. Ajá. Hacer pero claro está que esa serpiente no es Dios. Bueno, y después más adelante pensaban que sí era Dios y la tuvieron que destruir. Y luego una serpiente, fíjate. Y luego una serpiente, o sea, que representa en otras partes de la Biblia al diablo. Al diablo, por eso. O sea que bueno. Pero también esa parte representa a Cristo cuando venga, porque va a estar alzado en la cruz y el que lo vea se sanará del pecado, no se va a salvar. Es decir, el que le crea, el que lo vea, el que crea en él, el que obedezca lo que él dice, se sanará. Fue levantado en la cruz. Por eso dice el apóstol Juan en su evangelio, y eso dice, así como dice Jesús, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Así es. Bueno, pero lo que estamos ahorita comprobando es eso, ¿verdad? Estamos comprobando esto. Otra cosa más con la que les saben, la otra cosa es, dicen así, no se puede hacer culto con las imágenes. ¿No se puede hacer qué? Culto. Oh. Es decir, estar en el templo y con las imágenes hacer culto es de estar sirviendo a Dios, o alabar a Dios, o bendecir a Dios, algo así. Bueno, se les va a mostrar que también se puede. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita en otra parte de la Biblia. Es segundo libro de Samuel,
capítulo 6, versículo 14. Segundo libro de Samuel. ¿Qué dice? David bailaba y hacía piruetas con todas sus fuerzas delante de Yahvé, vestido solo con un efod de lino. David y todos los israelitas fueron llevando el arca de Yahvé al son de la farrafía. Hasta ahí está bien. Bueno, estaba danzando delante de Dios. David dice que estaba danzando delante de Dios. Si vemos, estaba danzando delante del arca de la alianza, donde estaban las figuras, las imágenes de los querubines, que había en el arca de la alianza. ¿Se acuerdan que el arca de la alianza era una caja cubierta de oro y arriba tenía esos querubines arriba de oro? Entonces fíjense ustedes ahí, cómo estaba haciendo culto con las imágenes. Entonces no hay problema tampoco. Fíjense ustedes entonces cómo es puro engaño. ¿Se fijan que es puro engaño? Ahora les voy a decir una cosa. Yo no sé si a ustedes no les duela, pero a mí sí me duele que los hermanos se vayan. A mí sí me duele que los hermanos católicos estén yendo con los protestantes, porque están engañados. Pero acuérdate, Serafín, también que no sé si ellos tienen este libro, no lo tienen. Claro que sí lo tienen, sí. ¿Sí? Todas las citas bíblicas que les estoy dando las tienen ellos también. Sí. Porque hay unas pues que no tienen. No, yo las que les estoy dando son las que tienen ellos. Sí, todas. No, sí. Yo no les estoy dando otras, las que les estoy dando las tienen ellos también. Yo he tratado de leer la Biblia de ellos, por decir así, pero no puedo entender porque como que no está bien. Bueno, hay algunos libros que no tienen, claro, son 7 libros, pero los que yo les estoy dando sí están ahí. Bueno, con esto terminamos por esta noche. Les decía yo que a mí sí me duele que la gente se vaya. Pues porque pues están dejando la iglesia que es la verdadera y por puro engaño. Bueno, entonces aquí terminamos.